Ayer renunció el jefe del órgano electoral en Perú tras críticas por los problemas logísticos en las elecciones generales 2026. Piero Corbeto renunció a la OMPE sin siquiera haber terminado el conteo de la primera vuelta. Se va en medio de denuncias por omisión de funciones, negligencias y presunto fraude electoral. ¿Esto qué significa? Que la Junta Nacional de Justicia va a colocar a otra persona en el cargo, un hecho sin precedentes que genera incertidumbre porque además algunos candidatos exigen nulidad de todas las elecciones, otros piden nulidad parcial de algunas mesas, otros dicen que si no hay nulidad entonces que haya elecciones complementarias. ¿Y qué rayos es eso? ¿En qué consiste? ¿En qué casos se aplica? ¿Cómo se aplica? En este video vamos a analizar todo eso, vamos a profundizar desde la esencia de las leyes hasta las movidas políticas de última hora que podrían cambiar el destino de nuestra nación. Pero antes, un anuncio. Mis videos llegan gracias a Rusia 360. Estudia en las mejores universidades de Rusia pagando la cuarta parte de lo que gastarías por quedarte a estudiar en el Perú. Estudia pregrado y maestría. No necesitas estar en tercio superior ni saber ruso, porque el idioma te lo enseña en el primer ciclo. Solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Para más información accede al link que está en la descripción de este video y llena el formulario. Algunos candidatos han planteado que se realice unas elecciones complementarias. Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y hasta Jorge Nieto se han mostrado a favor de que se celebre este tipo de elecciones. Pero ¿de qué se trata? Bajo el marco legal ordinario del Perú, las elecciones complementarias están diseñadas específicamente para los procesos municipales y regionales, no para las elecciones generales. Eso es lo primero que debemos saber. No obstante, la coyuntura actual ha generado un debate excepcional debido a problemas logísticos masivos. La Ley de Elecciones Municipales es el único documento que menciona a las elecciones complementarias, las cuales, según esta ley, son elecciones extraordinarias que reemplazan a la elección ordinaria y se realizan únicamente en zonas donde ha habido irregularidades muy específicas. Las zonas afectadas pueden ser distritos o provincias. Nunca se realizan estas elecciones a nivel nacional, solo en los lugares afectados. Si todo el Perú estuviera afectado, ya no se llamaría complementarias. Se llama así para completar lugares en donde falta definir autoridades municipales. El presidente de la República es quien convoca a estas elecciones y solo se celebran en casos muy específicos. ¿Cuáles son estos casos? Son 4. Primero es cuando los votos nulos o blancos superan los 2/3 de los emitidos en una determinada localidad o distrito. Un segundo caso es cuando más de la mitad de los electores no asisten a votar en determinada localidad. 3. Cuando no se presentan listas de candidatos para una localidad. Y 4. Cuando la violencia o el fraude declarado por el Poder Judicial invalidan los resultados. Y nada más, no hay más causales. Esas son las 4 causales de nulidad. Si se cumplen una de estas 4, se declara nula la votación en el distrito o provincia afectados. Una vez declarada la nulidad, se aplica el recurso de elecciones complementarias que actúa como un mecanismo de emergencia para que ninguna localidad se quede sin autoridades municipales. La pregunta es, ¿cómo aplicar esto para las elecciones generales sabiendo que la norma no lo permite? El candidato Rafael López Aliaga propuso la realización de elecciones complementarias el 3 de mayo para los peruanos que no pudieron sufragar el 12 de abril debido a los problemas logísticos. Pero aplicarlo tan pronto no es nada sencillo. El mecanismo y los requisitos para llevar a cabo este tipo de elecciones son muy rigurosos. En primer lugar, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que declarar la nulidad de los distritos o provincias afectados. Eso puede demorar meses porque tiene que demostrarse legalmente una de las 4 causales de nulidad que antes mencioné. En segundo lugar, el Ejecutivo tiene que convocar a un nuevo proceso complementario, el cual generalmente es al año siguiente. Pero vemos que están pidiendo para el 3 de mayo, falta menos de 2 semanas. Por eso algunos especialistas dicen que aplicar esta figura a una elección presidencial mientras esperamos la segunda vuelta es entrar en un terreno pantanoso. Rafael López Aliaga, ante el evidente caos logístico, planteó realizar las elecciones complementarias en aquellas mesas que abrieron con un retraso extremo. Su lógica es muy simple: si miles de peruanos no pudieron votar porque su mesa abrió a las 12 del mediodía o simplemente nunca se instaló, el resultado de estos comicios pues está alterado.
Se ha consultado sobre esta situación a varios especialistas. Es aquí donde chocan dos puntos de vista distintos. Por un lado tenemos al analista político Luis Benavente, quien sostiene que el Estado le falló a los ciudadanos. Él resaltó que tenemos un escenario donde los candidatos en disputa por la segunda vuelta están separados por un margen muy pequeño. Al ser así, los votos perdidos por la desorganización de la OMP son capaces de alterar a quienes pasan a segunda vuelta. Para él, las elecciones complementarias en esas mesas específicas serían una salida pragmática para salvar la democracia. Eso por un lado. Por otro lado, encontramos al constitucionalista Alejandro Rospigliosi, cuya visión se ancla firmemente en la rigurosidad de la ley. Rospigliosi argumenta que no se puede parchar una elección presidencial inventando figuras legales que no existen para este tipo de comicios. Él explica que las elecciones complementarias están reservadas por ley para el ámbito municipal y regional y que pretender aplicarlas ahora es intentar legislar sobre la marcha, lo cual rompería la seguridad jurídica del país. Según su análisis, no se puede repetir un pedacito de la elección presidencial. O se acepta el resultado con las actas válidas o se anula todo el proceso nacional si se cumplen los requisitos extremos que manda la Constitución. El hecho de que se hayan realizado elecciones el lunes 13 de abril para parchar zonas afectadas marca un antecedente insólito e inédito para la democracia peruana y ha servido como ancla para que algunos políticos digan, si la OMP ha hecho esto para cubrir a estas mesas afectadas sin necesidad de declarar nulidad en dichas mesas, ¿por qué no hacer elecciones complementarias en todas las zonas afectadas del país? Ahí está pues el debate. La OMP ya permitió esa votación del lunes 13 en un intento de arreglar su error y lo hizo sin declarar la nulidad de las zonas afectadas. La ley contempla la nulidad de una mesa, eso se llama nulidad parcial y se da cuando, por ejemplo, la mesa se instaló después del mediodía sin justificación o si hubo coacción, fraude comprobado o si hubo falsificación de documentos. En esos casos la mesa se anula y no se parcha con nueva votación para dicha mesa. Ahí queda, se pierden esos votos. Según la ley, no se debió hacer las votaciones del lunes 13. Si quisiéramos una nueva votación, hace falta la nulidad total del país. Y es que hablar de nulidad total en el Perú es hablar de palabras mayores. Para anular toda la elección general, el escenario debe ser casi apocalíptico, que los votos nulos o blancos sumen más de los 2/3 del total de votos emitidos o que la inasistencia supere el 50%. Si esto ocurriera hipotéticamente en la segunda vuelta, ¿se anula solo la segunda vuelta o se anula todo? La respuesta es se anula todo, pero solo la elección presidencial. El Congreso elegido en primera vuelta permanecería firme. En ese caso, el país entraría en un periodo de interinato donde el presidente del Congreso asumiría el mando solo para convocar a nuevos comicios presidenciales extraordinarios lo antes posible. Todo este complejo escenario legal se vio sacudido por la renuncia de Piero Corvetto, jefe de la OMP. Lo sorprendente es que, según el artículo 12 de su propia ley orgánica, el cargo es irrenunciable durante un proceso electoral. No obstante, la misma ley menciona excepciones debidamente fundamentadas, tales como enfermedad, incapacidad real, situaciones que hagan inviable la continuidad del cargo. Corvetto presentó su dimisión alegando que su presencia ya no sumaba a la estabilidad del país. Quien acepta o rechaza esta renuncia es la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué hizo la Junta? Aceptó su renuncia bajo la figura de un impedimento debidamente fundamentado. La Junta Nacional de Justicia son los únicos con el poder constitucional de nombrar y ratificar a los jefes de los organismos electorales. Al aceptar la renuncia en pleno conteo de actas, la Junta ha dejado un vacío de liderazgo que muchos consideran peligroso, y la reacción no se hizo esperar. El partido Juntos por el Perú lanzó un comunicado contundente denunciando una supuesta narrativa fraudista impulsada por sectores de derecha como Fuerza Popular y Renovación Popular. Según este sector político de la izquierda, la renuncia de Corvetto no fue un acto voluntario por sus fallas técnicas, sino el resultado de una presión política y sistemática para capturar el sistema electoral y boicotear el avance de las fuerzas de izquierda hacia la segunda vuelta. El comunicado de Juntos por el Perú hace un llamado a la movilización nacional y exhorta a los observadores internacionales a no quitar la vista del Perú. En este punto, la opinión pública se divide.
¿Es Corbeto una víctima de una persecución política que busca poner a un jefe de la OMPE a dedo para la segunda vuelta? ¿O es simplemente un funcionario que debe responder por el fracaso logístico de los 100 camiones que no llegaron a las mesas que nunca abrieron? Ahora bien, ¿qué es lo que realmente va a pasar? Si miramos el horizonte con realismo periodístico, los escenarios más factibles se resumen en tres caminos. El primero, y quizás el más probable por la presión de los plazos, es que el proceso continúe a pesar de las quejas. El Jurado Nacional de Elecciones probablemente ratificará los resultados de las actas válidas, ignorando los pedidos de elecciones complementarias por falta de base legal en el ámbito presidencial, y nos dirigiremos a una segunda vuelta este 7 de junio con un nuevo jefe interino de la OMPE. Este escenario garantiza que tengamos un presidente el 28 de julio, pero deja una herida de legitimidad muy grande en un sector de la población que sentirá que su voto fue robado por la ineficiencia técnica. El segundo caso es el de la judicialización extrema. Si los partidos logran probar que las irregularidades en las mesas afectaron directamente el orden de los candidatos que pasan a balotaje, podríamos ver una lluvia de recursos de nulidad parcial que retrasen la proclamación oficial. Esto pondría en riesgo la fecha de la segunda vuelta y podría generar un vacío de poder si no se llega a una definición antes del cambio de mando. Es un escenario de caos institucional donde la calle jugaría un papel determinante. Finalmente, en tercer lugar, tenemos el escenario de la captura institucional, que es el gran temor de los partidos como Juntos por el Perú. Si la Junta Nacional de Justicia nombra a un sucesor de Corbeto que sea percibido como cercano a los intereses de los candidatos en contienda, cualquier resultado de la segunda vuelta será cuestionado desde el día 1. La confianza en el arbitraje electoral está rota y repararla en menos de 2 meses parece una tarea titánica. En conclusión, amigos míos, el Perú se encuentra en una encrucijada y crisis de confianza en los organismos. Lo más probable es que la inercia del cronograma electoral nos lleve a las urnas en junio, pero lo haremos en un clima de sospecha. El sistema ha demostrado ser frágil y mientras los expertos debaten sobre artículos y leyes, el ciudadano de a pie se queda con la sensación de que su derecho más sagrado, el voto, depende más de que un camión llegue a tiempo que de la voluntad popular expresada en las urnas. Y algo muy importante que quiero decir es que el futuro de nuestra democracia se está jugando hoy en las oficinas de la Junta Nacional de Justicia, y pocos lo han notado. Y sabemos que el Congreso tiene injerencia en la Junta Nacional de Justicia, porque es capaz de remover a sus miembros tal como lo hizo hace 2 años. Entonces, amigos, estamos ante una de las crisis electorales más profundas de nuestra historia reciente, y la forma en que salgamos de esta definirá la estabilidad de los próximos 5 años. Si este video te pareció informativo, dale me gusta, compártelo. Aquí tienes un QR de Yape que puedes usar si quieres apoyarme a que este canal siga creciendo. También lo puedes hacer a través de Patreon. Ahí en pantalla pongo a quienes me apoyan cada mes a través de esta plataforma. Dejo el link en la descripción. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bueno, para finalizar, no te olvides que puedes estudiar en Rusia con el programa Rusia 360. Estudia pregrado y maestría. No necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan allá. Solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Estudiar en Rusia es mucho más barato que estudiar en cualquier universidad barata del Perú. Accede al formulario que dejo en la descripción para que te puedas inscribir.